alabanzas hemos entonado esta noche. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo escucho estos cánticos, yo me imagino el día tan maravilloso en el que estaremos en la presencia de Dios. Dice la Biblia que allá no habrá dolor, ya no habrá angustia, allá no habrá aflicción. Un lugar hermoso, precioso, que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Y el Señor nos da esa invitación en esta noche. ¿Cuántos deseamos estar en paz? ¿Cuántos deseamos tener gozo? ¿Cuántos deseamos vivir por la eternidad en las mansiones eternas con nuestro Salvador? Amén. Dios bendiga la vida de los hermanos del ministerio. Realmente, hermanos, hay potencial en los jóvenes. Apoyemos a nuestros jóvenes. Esa es una gran bendición en la iglesia. Así que ánimo, jóvenes, y adelante. Vamos a orar, hermanos, así como están de pie. Cierra tus ojos. Soberano y eterno Dios, que moras en los cielos, Señor, en esta noche invoco tu nombre, Señor. Te ruego y te suplico que tu presencia sea manifestada en este lugar, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de tu presencia en este lugar. Señor, que tu gloria se manifieste, que tu palabra sea escuchada, sea entendida, que tu Espíritu Santo quebrante el corazón y la vida de los que en esta noche están aquí. Y también en la vida de los hermanos que de alguna forma nos están escuchando y mirando a través de las redes sociales. Llega hasta sus vidas, Señor, hasta sus hogares, hasta su familia. Señor, quebranta sus vidas, porque en ti hay vida, en ti hay sanidad, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, sentaditos. Y vamos a abrir la palabra santa de nuestro Dios. Y quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, su capítulo 17, del versículo 11 al 16. Y voy a leer, dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice la Biblia, volvió glorificando a Dios a gran voz. Amén. Hace algunos años atrás, habían dos pequeños niños. Ya algunos han escuchado esta ilustración. Habían dos pequeños niños de aproximadamente 5 o 7 años. Estos niños habían decidido visitar a sus abuelos en el bosque. La niña era una niña y un niño. Era Lucrecia y su hermano, el hermano de Lucrecia, su hermanito David. Estos dos niños decidieron acompañar a sus abuelos al bosque. Y se fueron en temporada de vacaciones. Se fueron a pasar con sus abuelos al bosque. David y Lucrecia llegaron a la casa de su abuelo en el bosque. Y pasaron unas vacaciones como todo niño cuando llega a la casa de sus abuelos. Felices, contentos, pues estaban en las vacaciones en la casa de sus abuelos en el bosque. Ellos eran felices allí. Allí había todo lo que ustedes se imaginan: animalitos, patos, pavos, aves en medio del bosque. Pero a David le encantaba salir al bosque, afinar su tiro al blanco. Le gustaba salir al bosque con su resortera y sus piedrecillas. Y todas las tardes ese niño salía al bosque. Le apuntaba a los árboles con sus piedrecillas. Le apuntaba a los animalitos, pero no tenía ese tiro perfecto. Cada
cada vez que este niño apuntaba a un animalito, no le daba al blanco, ni a los animalitos, ni a los árboles. No tenía bien su tiro. Y todas las tardes aquel niño salía. Pero una tarde, de aquellas tardes que él estaba allí, venía de regreso del bosque. Y al regresar del bosque, hermanos, cuando aquel niño iba llegando a la casa de sus abuelos, vio que en la puerta de la entrada de la casa de su abuela había un pato. Sí, imagínense ustedes el pato de la abuela, de esos patos grandes, hermosos, frondosos. Cuando David vio aquel pato, no lo pensó tanto. Sacó su resortera, sacó una de las piedrecillas que cargaba en su bolso, preparó su resortera y apuntó a aquel pato, el pato consentido de la abuela. David apuntó directo al blanco, soltó la piedrecilla, hermanos, y la piedra fue a pegar a la cabeza del pato. Lentamente aquel niño miró cómo el pato iba cayendo, cómo se iba desplomando lentamente al suelo. Cuando David miró que el pato estaba cayendo, no sabía si gritar de felicidad o ponerse a llorar, pues era el pato consentido de la abuela. Imagínense ustedes, o gritaba de felicidad o se ponía a llorar, pues la abuela se iba a poner muy enojada. Después de lo que sucedió, aquel niño escondió el cuerpo del pato y entró a su casa. Lo que nunca se imaginó ese niño, hermanos, es que su hermana Lucrecia lo estaba observando por la ventana de aquella casa. Lucrecia había visto todo el panorama. Desde el momento que el niño sacó su resortera, su piedrecita, apuntó al pato y vio cómo el pato cayó lentamente. Pasaron los días y la abuela una de las mañanas le dice: niños, hoy le va a tocar lavar los trastes a Lucrecia. Lucrecia se pone de pie rápidamente y corre y dice: no, abuela, los platos no los voy a lavar yo, lo va a lavar él, David. El niño se quedó asombrado cuando Lucrecia dijo eso. Lucrecia se acercó a la oreja de aquel niño y le dice: acuérdate del pato. Cuando el niño escuchó que Lucrecia le estaba diciendo eso, se asombró y se espantó, porque sabían que habían descubierto su travesura. Y el niño tuvo que lavar los trastes. Pasaron los días y el abuelo dice: mañana iré de pesca con mi nieto, voy a llevarlo a pescar al lago. Lucrecia se pone de pie inmediatamente y dice: no, abuelo, David no quiere salir de pesca, voy a ir yo en lugar de él. David se quedó mirando y Lucrecia nuevamente regresa donde estaba el niño y le dice: acuérdate del pato. Los días pasaron, hermanos, y la situación se siguió repitiendo. Este niño no era feliz, pues cada momento que él quería hacer algo, su hermana Lucrecia le acordaba aquella gran tragedia que había hecho, pues había matado el pato de su abuela. Pero un día aquel niño ya no soportaba más. Se puso a llorar tanto, pues su hermana Lucrecia lo hostigaba tanto que ya no era feliz. Decidió salir de su recámara llorando amargamente. Buscó a su abuela y encontró a su abuela en la cocina y corrió y la abrazó fuertemente y le dice: abuela, perdóname, ya no puedo más, abuela. Aquella abuela abrazó a su nieto y le dice: ¿qué tienes, hijo? Abuela, ¿te acuerdas del pato? Sí, claro que me acuerdo. Pues yo maté a tu pato. Aquella abuela solamente abrazó a aquel niño fuertemente y le dice: yo lo sabía, pero estaba esperando el momento que tú me dijeras la verdad. Desde ese momento aquel niño fue feliz. Ya había sacado ese pecado que había cometido. ¿Y por qué le cuento esto, hermanos? Porque nuestra vida es semejante a este niño. Vamos por el mundo cometiendo errores, vamos por el mundo experimentando cosas,
Vamos haciendo una serie de pecados en el mundo. Vamos cometiendo maldades en el mundo. Pero cuando queremos acercarnos a Dios, cuando usted quiere buscar a Dios, el diablo viene y te habla al oído y te dice: acuérdate que vives mal. Acuérdate que estás viviendo en adulterio. Acuérdate que eres mentiroso. Acuérdate que eres chismoso. Acuérdate que no te llevas con fulanito de tal que se sienta delante. Y el diablo no te deja estar en paz. Y por eso mucha gente se va de las iglesias. Es más, mucha gente no llega a los templos, porque el diablo está recordándote lo malo que tú eres. Hermanos, pero si tú vienes a los brazos de Cristo Jesús, Él conoce tu vida. Dios conoce tus pecados, tus problemas, pero es cuestión de que tú vengas y abraces al Señor. Y en esta noche el Señor Jesús está aquí para abrazarte fuertemente y para decirte: te amo, porque el Señor conoce tu vida. Amén. Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor, una de las tantas historias en la Biblia poderosas, maravillosas. La Biblia es hermosa, porque en la Biblia encontramos grandes historias. Y dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Habían dos caminos para poder ir a Jerusalén. Había un camino largo y había un camino corto, como una estrecha para poder llegar más rápido. Pero la mayoría de los judíos decidía irse por el camino más largo, porque lo que menos querían los judíos era encontrarse con un samaritano, pues tendrían que pasar cerca de Samaria. Y cuando un judío se encontraba a un samaritano, se hacía a un lado, y el samaritano también se hacía a un lado. Había una gran rivalidad entre judíos y samaritanos. Había una gran muralla, una gran barrera grande, que no permitía que estos dos pueblos pudiesen unirse. Pero el Señor Jesús lo sabía, y por eso Jesús había llegado a ese lugar. Hoy en día hay grandes murallas. En tu hogar, en tu familia, hay grandes barreras. Hay familias enteras que no se hablan. Hay hermanos carnales que no se hablan. Hay padres que no hablan a sus hijos. Hay hijos que no hablan a sus padres, porque hay una gran barrera. Y el diablo había creado una gran barrera entre dos pueblos, por solamente un pensamiento: quién era mejor. Pero Jesús había llegado a ese lugar, porque Jesús sabía que en ese lugar había necesidad de romper esa barrera, de romper esa muralla. Y Jesús llegó hasta ese lugar. Entonces dice la Biblia que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Pero al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, dice la Biblia, 10 hombres leprosos. Todavía el Señor Jesús no se había instalado bien. Todavía el Señor no había llegado formalmente a ese lugar, y ya había 10 problemas. Habían 10 hombres enfermos. Pero no era una enfermedad cualquiera, hermanos. Era una enfermedad que en ese tiempo era la enfermedad más inmunda, por así decirlo, conocida como la lepra. La lepra era una enfermedad tremenda. Se consideraba inmunda en aquel tiempo, porque cuando la lepra tocaba el cuerpo de la persona, el cuerpo se empezaba a desfigurar. La cara se empezaba a desfigurar, la piel empezaba a lastimarse, a herirse. Se empezaba, como decimos comúnmente, a podrirse la piel. Empezaba a supurar secreción. De tal modo que cuando un leproso iba caminando a 10 metros, se sentía el olor a fétido, a podredumbre, a suciedad. Ya sabían que había un leproso cerca, porque ya se sentía el olor a inmundicia, según ellos, a enfermedad. Y no solamente eso, sino que la lepra, además de que era una enfermedad inmunda, porque ocasionaba un olor fétido,
y además desfiguraba el rostro de aquella persona. La lepra era una enfermedad dolorosa, molestosa, de tal modo que la piel estaba en carne viva y aún el aire, el polvo, lastimaba el cuerpo de aquella persona. Por eso la mayoría de los leprosos andaban vendados, andaban cubiertos, porque hasta el mismo sol les lastimaba. Pero lo peor de todo eso, amados hermanos, es que el leproso era sacado de la ciudad, era apartado de su familia, no podía tener contacto ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con nadie. Los mandaban a la orilla de la ciudad y allá estaban los leprosos, apartados de la sociedad. Era la única forma en que los judíos y los samaritanos podían andar juntos, a través de la lepra, a través de la enfermedad. Era la única forma en que ellos podían compartir. Mientras tanto, sanos y buenos, ellos eran los peores enemigos que existían en aquel tiempo. Lo mismo sucede hoy en día. Muchas veces tratamos de profesar una religión, tratamos de ser buenas personas, pero dentro de nuestra familia tenemos grandes murallas, grandes barreras que no nos permiten hablar a nuestros hermanos. Tienen más de 20, 30 años que no hablamos con nuestro hermano, que no nos damos una caricia, una sonrisa, un abrazo a nuestros hermanos, sino que siempre nos las pasamos hablando, criticando, diciendo esto y lo otro. Pero somos hermanos carnales de sangre, hermanos en la fe, que hemos crecido en la cuna del Evangelio. Pero viene la enfermedad del pecado. La lepra era considerada la enfermedad más inmunda, porque es considerado en este momento en las Sagradas Escrituras como la representación del pecado en el hombre. Lo mismo hace el pecado en tu corazón. Cuando el pecado entra en tu cuerpo, empieza a dañar tu cuerpo, empieza a destruir tu cuerpo. Y no solamente lastima tu cuerpo, dice la Biblia que eran 10 hombres que tenían lepra. Pero detrás de esos 10 hombres, hermanos, estaban 10 esposas y estaban muchos hijos. Cuando el pecado entra en tu cuerpo, no solamente te daña a ti, no solamente daña tu vida espiritual, daña tu hogar, daña tu familia, daña tus hijos. Cuando usted practica adulterio, estás dañando a tus hijos. Cuando usted empieza su divorcio, estás dañando a tus hijos, estás dañando a tu esposa. Ese pacto que tú hiciste con tu esposa de amarla, de quererla, de respetarla hasta la muerte, lo has venido a quebrantar por causa del pecado. ¿Saben por qué? Porque el diablo es astuto. Y porque el diablo te ha hecho creer que allá afuera hay cosas más bonitas que lo que hay en tu hogar. Y dejas todo. Dejas tus hijos abandonados, dejas tu hogar abandonado, dejas tu trabajo abandonado para irte en pos del pecado. Y el diablo se goza. El diablo está feliz y contento que los hogares estén destruidos, porque desde el principio de la creación el diablo siempre ha buscado la forma de destruir los hogares. Y cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos eran felices, tenían todo. Dice la Biblia, Dios le dijo: de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, pero cuando coman de aquel árbol, dice, ciertamente han de morir. Y Eva lo sabía, y Adán lo sabía, pero el diablo utilizó la astucia. Y el diablo siempre usa la astucia para que el hombre caiga en pecado. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, le dijo a sus discípulos: velad y orad. Dice, despierten, abran los ojos y oren para que no caigan en tentación. Porque el diablo es tremendo. De tal modo que el enemigo hizo creer a Eva que ese fruto que ella era prohibido era el fruto más exquisito, más delicioso. Era cualquier fruto, pero el pecado te hace verlo como algo bonito, sabroso, delicado, agradable a tus ojos, porque lo prohibido el enemigo te lo presenta como algo delicioso. El pecado el enemigo te lo presenta como algo sabroso. Si tú eres fumador, en la cajetilla vas a ver la representación de una calavera, pero en lo más chiquito.
Pero en el televisor, en la propaganda, usted va a ver un hombre en caballo fuerte con su sombrero en medio del bosque. Porque el enemigo te hace creer que si tú fumas vas a ser un hombre fuerte. Pero no te va a presentar un pulmón canceroso. No te va a presentar un cáncer de estómago. Lo mismo pasa con el alcohol. Te presentan la botella con sus gotas cayendo en toda alrededor de aquella botella, pero no te presentan un hígado cirrótico. Porque el diablo te presenta lo prohibido como algo bonito. Te presenta la atracción del adulterio como algo bonito, pero no te presenta a un hombre muriendo por una enfermedad de transmisión sexual. Y es lamentable el número de gente que está muriendo por causa de estas cuestiones. Ver el número de gente morir por causa del alcohol, del cigarro, de la drogadicción. Jóvenes que acuden con un problema de taquicardia, de presión alta, porque acaban de fumar una cierta droga que está dañando sus cuerpos. Y el diablo está contento. Y estos 10 leprosos representan a nuestra sociedad, representan a nuestro hogar, representan a nuestra familia cuando se está destruyendo por causa del pecado. Porque el pecado entra para destruirte, para apartarte de Dios, para sacarte de la iglesia, para sacarte de la casa de Dios y llevarte lejos, a que tú mueras. Pero algo interesante, hermanos, lo que dice la Biblia. Entonces dice, cuando llegó Jesús a ese lugar, lo que menos se habían imaginado estos 10 leprosos es que algo extraordinario iba a pasar en sus vidas. Es que algo maravilloso había llegado a ese lugar. Y era Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que cuando estos 10 leprosos escucharon que allí estaba Jesús, yo me imagino que estos hombres se pusieron contentos, porque sabían de quién se trataba. Estos hombres ya estaban desterrados de la ciudad, ya no tenían esperanza alguna, ya habían perdido todo, ya habían tocado fondo. Pero de repente empezó a fluir una luz de esperanza. Yo no sé qué tan fondo has tocado tú, yo no sé qué tan bajo has caído tú, yo no sé cuántas mentiras has echado en tu hogar diciendo que vas a este lugar y realmente vas a otro lugar. Pero ha llegado una luz en esta noche que quiere darte luz en medio de la oscuridad. Porque el diablo no está contento, se le está terminando el tiempo y anda desesperado. Y los primeros que vinieron a este lugar fueron sus demonios, para ver si usted en esta noche hace un compromiso con Dios. Pero en el nombre de Cristo Jesús, estoy seguro que se van a ir derrotados y ustedes se van a ir en victoria en esta noche. Entonces dice la palabra del Señor, cuando escucharon que estaba Jesús, los cuales dice, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Sabían su condición estos hombres. Cuando vieron a Jesús, estos hombres se pararon de lejos, porque no eran dignos del Señor Jesús. Yo no sé cómo tú te sientas, yo no sé cómo tú te sientas en esta hora, pero a veces cuando el hombre está lejos de Dios, el hombre se siente indigno de Dios. Por eso el hombre no quiere ir al templo, por eso el hombre no quiere escuchar la palabra del Señor, porque siente que no es para él. Pero cuando has tocado fondo, te das cuenta que estás perdido en el pecado. Ya has probado todo en el mundo y no has encontrado esa paz que tú necesitas. A lo mejor eres el hombre más rico de la sociedad, o eres el hombre económicamente bien, pero no hay felicidad en tu corazón. Sigue habiendo un vacío en ti, y ese vacío solamente lo llena Cristo Jesús. Entonces estos 10 hombres, dice la Biblia, vieron al Maestro y alzaron la voz. Alzaron la voz en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de su padecimiento, en medio de esa lepra que ellos tenían. Alzaron su voz. Hermano,
En medio de tu aflicción, de tu dolor, no permitas que tu pecado te siga destruyendo. No permitas que el pecado siga carcomiendo tu hogar, tu familia, tu matrimonio. En esta noche tú puedes romper las ataduras del pecado que están destruyendo tu vida. No sigas abriendo puertas al pecado. No sigas abriendo puertas al ocultismo. Es momento de sacar toda esa inmundicia que hay en tu corazón, cerrar las puertas al pecado y abrir las puertas para que entre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces estos 10 hombres se postraron, dice la Biblia, cuando se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten piedad de nosotros porque estamos perdidos, Señor. Yo me imagino a estos 10 hombres leprosos diciendo: Señor, tú eres nuestra única esperanza. Sabían estos leprosos que si morían, iban a morir en inmundicia. Hermanos, me ha tocado ver gente agonizando. Me ha tocado ver gente aferrada a la vida, gente que no se quieren morir, gente que claman y dicen: yo quiero seguir viviendo, pero ya no pueden. Muchos desearían estar en esta noche aquí, pero ya no pueden, porque ya no están con vidas. Pero tú tienes vida, tienes esperanza y estás en este lugar. Entonces dice la palabra del Señor enseguida después de esto: y aconteció que mientras iban, dice, y aconteció luego de todo esto, que Jesús, cuando los vio, les dijo: id, dice, y mostraos al sacerdote. Una de las formas en que un leproso podría regresar a su hogar, a su familia, a su pueblo, era que fuera sanado de la lepra. Mientras tuviese lepra no podía regresar. Y para poder regresar tenía que presentarse delante del sacerdote. Era como el médico de aquel tiempo. El sacerdote era el que daba el diagnóstico y decía: sí, ciertamente ya está sanado, ahora sí, intégrate otra vez a tu familia. Tenía que hacerle un examen general. Y el Señor Jesús los miró a los 10 leprosos. Y no fue necesario que Jesús llegase hasta donde ellos estaban, sino que el Señor Jesús le dice: vayan y preséntense, dice, ante el sacerdote. Realmente esos 10 hombres, hermanos, tenían fe. Realmente esos hombres sabían que Jesús había llegado a ese lugar, porque habían tocado fondo. Yo no sé si usted estuvo al borde de la muerte ahora con la pandemia. Mucha gente desesperada por buscar un tanque de oxígeno. Mucha gente buscando hospitales, médicos. Y muchos no pudieron tener el privilegio que tenemos nosotros de estar con vida. Y a lo mejor tú te viste mal en ese tiempo. Y clamaste a Dios y dijiste: Señor, sáname. Estos 10 leprosos clamaron a Jesús y Jesús les respondió, y Jesús les dio la cura, y Jesús les dio el tratamiento, y les dice: vayan con el sacerdote. Aquellos 10 leprosos, dice la Biblia, entonces dice, cuando él los vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, sucedió algo maravilloso. Mientras estos 10 hombres iban, dice, fueron limpiados. Entonces dice, uno de ellos vio que había sido sanado. Estos 10 hombres habían sentido la gloria de Dios en ese lugar. Ya no había lepra, ya no había enfermedad, ya no había dolor. Conforme ellos iban caminando, iban siendo sanados. Hermanos, Dios está hablando al mundo entero. Dios está hablando a la humanidad a través de lo que está sucediendo en todas las partes del mundo. Terremotos, temblores, tsunamis, pandemias y no sé qué tantas cosas más vayan a venir en los próximos años. Pero lo que sí puedo decirte es que vendrán cosas tremendas.
Y conforme tú vayas caminando al camino del Señor, usted va a ser regenerado, usted va a ser sanado, usted va a ser curado, tu familia va a ser sanada en el nombre de Cristo Jesús, mientras usted vaya caminando al camino del Señor. Pero si tú decides no ir al camino del Señor, hermanos, tu camino se va haciendo cada día más y más a la condenación eterna, más y más al lago de fuego. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, vendrá con poder y con gran gloria, y que todo ojo, dice la Biblia, le verá. Allí todo mundo verá la venida del Señor Jesús. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, pero también resucitarán los muertos en pecado. La gran diferencia es que los que hayan muerto con Cristo resucitarán en victoria, en gracia, en triunfo, y ya no estarán bajo el poder del pecado. Así que no sentirán dolor. Pero los que resuciten en pecado, los que hayan muerto en pecado, van a resucitar bajo la maldición del pecado. Y si murieron con dolor, resucitarán con dolor, y seguirán viviendo con dolor, y pasarán la eternidad con dolor, porque dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. La gente dice: eso es mentira, eso que el predicador dice es mentira, el mundo no se va a terminar, lo que se va a terminar es la humanidad. Y sí, nos vamos a terminar, nos vamos a ir acabando, pero el Señor está pronto a venir. La Biblia se está cumpliendo. Dice la palabra del Señor que antes que el Señor venga, vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, destrucciones. Estamos a tantito de una tercera guerra mundial. ¿Sí? Estamos a tantito que nuestro planeta sea destruido por bombas nucleares. La ruptura de la capa de ozono, el calentamiento global, los alimentos con ciertos tipos de químicos y hormonas, y todo lo que estamos viendo en el mundo solamente nos está llevando a un lugar: la venida del Señor Jesús. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Mucha gente dice: no, sí, desde que yo estaba pequeño dicen que el Señor va a venir y no ha venido. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es paciente. Si Dios viniera en este momento, en este preciso momento, muchos de los que están aquí se quedarían y pasarían a la condenación eterna. Pero Dios no quiere eso para ti. Por eso en esta noche has venido a este lugar, porque Dios quiere darte una oportunidad más. Dios quiere que tú conozcas su amor. Dios quiere que tú pases la eternidad en el lugar santo, en las mansiones eternas. Entonces, cuando estos 10 leprosos vieron que habían sido sanados, 9 de ellos continuaron su camino. Ni gracias le dijeron a Dios. Hay gente que agoniza, gente que está al borde de la muerte y dice: Señor, si tú me sanas, mañana me voy a la iglesia, mañana me voy al templo, me hago miembro en plena comunión. Señor, si tú me das esto, yo te prometo esto. Y el Señor cumple. Pero aquella persona, aquel hombre, aquella mujer no cumple. Se le olvida que hizo un compromiso con Dios. Pero uno de estos 10 hombres leprosos, dice, se dio cuenta que había sido sanado. Y vio que ya no era el hombre leproso, ya no había heridas en él, ya no olía feo, su rostro fue sanado, su cuerpo fue curado. Hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, Jesucristo transforma tu vida. Dios cambia tu vida, por más malo que tú seas, por más pecado que tú hayas cometido, Dios sana tu vida. Probablemente seas el hombre más malo de este lugar, pero Dios puede hacerte un hombre de victoria, un hombre de triunfo, un hombre de poder. Nunca nos imaginamos que Dios tenía algo preparado para nosotros, y aquí estamos. Nunca te imaginas que Dios tiene un ministerio para ti, pero el Señor tiene algo poderoso para ti. Aquel hombre se dio cuenta que ya no era el mismo. Ahora era un hombre transformado. Ya no había inmundicia en él. Este hombre se sentía feliz, estaba contento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ahora sí podría abrazar a su esposa.
Ahora sí podría abrazar a sus hijos. Ahora sí iba a dormir en paz y en tranquilidad. Y si sabía que ahora había sido sanado, entonces este hombre, dice la Biblia, volvió, regresó, glorificando a Dios, dice, a gran voz. Porque cuando Dios cambia nuestras vidas, hermanos, realmente nos damos cuenta que Dios existe. Usted podrá escuchar que existe Dios, sí, y sabes que existe Dios, y has leído la Biblia, sí, pero cuando Dios entra en tu corazón, cuando Dios reina en tu vida cambia, pero cambia de verdad. Tu vida cambia para ser victorioso, para proclamarle al mundo que Cristo vive. Dios quiere hombres de victoria. Por eso dice la Biblia que en ese lugar, en el reino de los cielos, donde están los ángeles, donde está Dios, donde están las mansiones eternas, dice, no entrará ninguna cosa inmunda. Solamente los victoriosos, solamente los valientes, los que estén dispuestos a dejar el pecado, los que estén dispuestos a romper las ataduras en el nombre de Cristo, son los que entrarán en el lugar santo. Mientras tanto estemos aquí, caminemos al Señor como estos leprosos. Y volvió, dice la Biblia, y regresó y se postró en tierra. Este hombre estaba feliz a sus pies, dándole gracias. Y lo más interesante, hermanos, es que este hombre era samaritano. Ni a un judío totalmente era samaritano. Pero a este hombre no le importó, ni mucho menos a Jesús, porque Jesús no había venido solamente por los judíos. Había venido por judíos, por samaritanos, por griegos y por todo el mundo. Al Señor no le importa si tú eres blanco, negro, si eres alto, eres chaparro, si eres pobre o eres rico. El Señor te ama. Y te ama tanto que se entregó en la cruz del Calvario, que derramó su sangre bendita en la cruz, que su sufrimiento fue grande, que su espalda fue totalmente herida, su costado fue lacerado, su rostro fue ensangrentado, pero lo hizo por ti. Si a usted le hubiese tocado el papel de Jesús, yo te apuesto que usted se hubiese bajado de la cruz. Porque mucha gente dice, si la gente no valora lo que yo hago, ¿para qué me voy a esforzar? Pero Jesús no miró eso. El Señor Jesús estaba mirando tu vida, tu corazón, y estaba mirando tu salvación. Por eso el Señor te llama, el Señor te busca, el Señor se entregó para darte vida eterna. Amén. Y dice la palabra del Señor que más Dios muestra su amor para contigo, para conmigo, en que aún siendo pecadores, el Señor te ama. Te ama a ti, me ama a mí y nos ama a todos. Ponte de pie en esta noche, que el Señor tiene algo poderoso para ti. Recuerda, Jesucristo vino a la tierra y entregó su vida por amor a ti. Hoy estamos vivos, tenemos oportunidad. Mañana no sabemos, podemos morir en un accidente, en una enfermedad. La vida no es aquí en la tierra, no es inmortal. Tenemos que morir en cualquier momento y tenemos que prepararnos, porque no sabemos si el día de mañana ya no estaremos aquí. Pero nuestra vida continúa por la eternidad y el Señor quiere que continúe en el reino de los cielos. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Inclina tu rostro en esta noche. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos y dile al Señor en esta noche: Padre bendito, me presento delante de ti. Me presento delante de ti, Señor. He escuchado tu voz, he escuchado este sermón, Señor, y sé que tú me estás hablando. Permíteme, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, vencer las ataduras y aprovechar esta oportunidad que tú me das. En el nombre de Cristo Jesús, te lo suplico. Señor, gracias. Te ruego que, Señor, en esta noche, toda persona que esté atada, en el nombre
sea libre en el nombre de Cristo Jesús. Que toda atadura diabólica sea rota con la sangre de Cristo. Amén. Yo quiero hacer una invitación y fíjense bien lo que voy a hacer. La Biblia dice: dejad a los niños venir a mí. Si la persona más noble o los seres más nobles aquí en la tierra son los niños. Y fíjense bien. A ver, niños, ¿dónde están? Vénganse aquí para adelante. Vamos a orar por ustedes. Todos los niños, vénganse. Vénganse, papá. Vénganse. Vamos a orar por ustedes. Todos los niñitos, eso. Pásenle aquí al frente. Yo quiero orar por ustedes en esta noche, porque ustedes son el presente de esta iglesia. Y a estos niños tenemos que cuidar. Porque el día de mañana aquí hay predicadores, aquí hay pastores, ancianos, misioneras. Hay licenciados, abogados, médicos que proclamarán el mensaje de palabra del Señor. Y mire, los niños no ponen peros, porque los niños, de ellos son el reino de los cielos. Vengan, niños, Dios les bendiga. Vamos a orar por ustedes, por sus estudios, por la escuela, por la enseñanza, por sus maestros. Que Dios en esta noche. Dios les bendiga. Amén. Número 2. Quiero invitar a los jóvenes. Yo sé que aquí hay jóvenes valientes. Pásenle aquí al frente. Pásenle, jóvenes. Vamos a orar por ustedes. Los que están en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Yo fui universitario. Pasé muchas experiencias amargas. Pero aquí estoy. Aquí estoy esta noche. Para la gloria del Señor. Dios les bendiga. Todos los jóvenes pasen aquí. Todos los jóvenes pasen aquí. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar por ustedes. Por tus estudios, por tu profesión, por tu preparación académica, por tu noviazgo. Vamos a orar en esta noche. Dios les bendiga. Vean, hermanos. Vean ustedes. Vean ustedes. Dios les bendiga. Amén. Esta noche es de gloria para Dios. Y escuchen bien. La tercera petición que tengo es para los hermanos ancianitos. Si tienes de 50 años para allá, pásala aquí. Pásala de este lado, hermano. Vamos a orar por ustedes. A todos los hermanos ya grandes de edad, de 50 años. No quiero decir que ya estás muy viejito, no. Sino que ya has vivido la vida, ya tienes experiencia, ya conoces.